Muy buenas a todos y bienvenidos a otro videoprograma de La Verdad Nos Hará Libres. Hoy vamos a hablar de cómo el dinero se basa en un gran ciclo de tiranía, que es básicamente el método por el cual las grandes instituciones como el gobierno, las corporaciones y los bancos participan en común en un curso de retroalimentación de bucle que está totalmente impulsado por el dinero y el poder. Este ciclo está diseñado para centralizar el poder. Roban a la gente sus libertades, las riquezas y en última instancia nuestra dignidad, debido a estas acciones muy deshumanizantes y flagrantes de los hombres que se venden a este sistema. De hecho, todo este sistema se desarrolla sobre el proceso de deshumanización y de la erosión de los derechos individuales consagrada en la Carta de Derechos Humanos. Para lograr este efecto, las instituciones privadas como la Reserva Federal Americana o el BCE imprimen dinero para satisfacer el propio sistema, y esta habilidad que tienen los bancos de crear dinero de la nada es la fuerza impulsora detrás del ciclo de la tiranía del dinero. Para que este ciclo exista, hay 4 instituciones claves que deben cooperar con el imperio totalmente. Si nos paramos a pensar, las instituciones bancarias son más peligrosas para nuestras libertades que los propios ejércitos, ya que han creado una aristocracia adinerada que ha impuesto gobiernos a su antojo. El poder de emisión debería ser tomado de los bancos y restaurado a la gente, que es a lo que pertenece propiamente, ¿no? Las familias de los banqueros de Europa han utilizado el sistema de deuda sobre la base de centralizar un vasto imperio de riqueza y de poder a lo largo de cientos de años. Al prestar el dinero a los gobiernos e instituciones, se crea un estado de dependencia perpetuo. El miedo a perder la fuente de dinero es como el control de los bancos y la ingeniería social de estas instituciones ejercen sobre las agencias flexibles de la cosmovisión del nuevo orden mundial. El dinero realmente corrompe el corazón del hombre. Siempre y cuando el dinero esté fluyendo, parece como que hay algunos seres humanos que hacen la vista gorda ante atrocidades de todo tipo. Es a través de la influencia corruptora del dinero que ha tenido en la humanidad que empezamos a ver cómo el dinero es verdaderamente el motor en el ciclo de la tiranía. América Latina de hoy sirve como un modelo perfecto de cómo las viejas familias de banqueros han sido capaces de aprovechar sus grandes capacidades financieras en países libres con el fin de corromper y hacerse cargo de todas las principales instituciones en una sociedad. América fue fundada en los principios de la libertad, que detestaba las instituciones bancarias hasta el punto de la guerra con Inglaterra y la monarquía británica, recordaros. El proceso comienza con el establecimiento de un banco central. En el caso de Estados Unidos, en 1913 se creó la Reserva Federal. No es casualidad que la Revolución Industrial Americana coincidió con la fundación de la Reserva Federal, lo que se llama como los Robert Barons durante el siglo XX, como los Rockefeller, los Carnegie, los Ford, JP Morgan, Rothschild. Toda esta gente eran realmente agentes de la Reserva Federal y de la élite financiera europea. Estos agentes se prestaron a sí mismos enormes sumas de dinero a través de los aparatos bancarios respaldados por la Reserva Federal. A continuación, se hicieron cargo de sus respectivos sectores de la sociedad. Por ejemplo, los Rockefeller se tomaron la farmacéutica, los médicos, la educación y también los sectores de los hidrocarburos, mientras que los Carnegie se hicieron cargo del acero y de los ferrocarriles. JP Morgan se desempeñó como un agente financiero y los Rothschild se quedaron con los bancos y el sector minero. Todos estos hombres se convirtieron en extremadamente ricos, ya que se autofinanciaron sus proyectos con el dinero público, ya que tenían el control propio del dinero, y construyeron las megacorporaciones genocidas que conocemos hoy en día. Son estas empresas que tenían una ventaja injusta porque estaban bien entrenadas y porque estaban arregladas por la élite internacional, que tenían el único propósito de la construcción total del nuevo orden mundial, con el plan a largo plazo de convertirlo hacia un nuevo modelo globalista en el que estamos ahora, llamado nuevo orden mundial. Los banqueros utilizan el auge y la caída del ciclo de la economía de los países para acumular las grandes corporaciones a través de los grandes flujos del capital que luego crean las empresas, las propiedades, los inventos y las instituciones. Los banqueros, al tener este control sobre el flujo del dinero, pueden joder la economía a su antojo al poder secar el crédito de repente a cualquier tipo de empresas e instituciones que dependen de este sistema implantado. Entonces, el colapso repentino del capital se podría llamar, como nos llaman ahora, la depresión, que no es más que un evento orquestado y previsto por el Banco Central para colapsar adrede empresas a la quiebra. Una vez que las empresas quiebran, el banco puede entonces comprar los activos de las empresas a unos céntimos de euro, canalizando estos nuevos activos a los accionistas mismos de los bancos. Este ciclo de auge y caída es la táctica que desde hace siglos nos imponen las élites. Esto se nos lleva advirtiendo una y otra vez, pero no queremos darnos cuenta.
Nos han manipulado la historia y los banqueros han utilizado este sistema para crear todo tipo de eventos, como guerras, atentados, sequías, enfermedades. Todos estos eventos son para ejercer presiones sobre el país en cuestión y luego comprar, expoliar y controlar los recursos y las riquezas de las naciones enteras. Este auge y colapso financiero es el mecanismo de control que se ha utilizado para esclavizar a los países de todo el mundo en su sistema malthusiano eugenista, de deuda odiosa, y lo que nos ha colocado en un sistema global internacional llamado Nuevo Orden Mundial, en donde las entidades controladas por la mafia Illuminati sionista son entidades como el FMI, la ONU, el Banco Mundial, la Reserva Federal, la Organización Mundial de la Salud, la FAO, la OTAN, el G20, etcétera, etcétera, etcétera. Las empresas que han sido construidas por la capacidad de préstamo de los bancos centrales están controladas y sostenidas a través del capital de los bancos y de la unidad de los accionistas privados, cuya única motivación es el lucro. Esto crea un ambiente amoral donde todo el mundo, desde el director general hasta el empleado de la sala de correo, están persiguiendo el olor del dinero en cada minuto de su trabajo. Su única preocupación es cómo pueden hacer cualquier cosa para ganar más, para obtener más beneficios. Lo hacen por un sinfín de maneras. Las propias corporaciones en cuestión quieren abaratar la calidad de sus productos, identifican poblaciones con bajos niveles de vida y culturales y con gobiernos a los que pueden corromper y que tienen a su población con bajos niveles de derechos humanos para explotarlos poco a poco por pocos salarios o por ninguno, y además presionan al gobierno para que creen leyes y reglamentos que favorecen a sus empresas y crean oligopolios en todas las ramas de la economía. A través de este proceso de recibir injustas ventajas de préstamos financieros, las empresas llegan a ser tan corruptas que empiezan a crear aún más y más tortuosas maneras de asegurar de asumir el control y la monopolización de sus competencias en los países de acogida. Pronto se crecen y son tan grandes que empiezan a codiciar los recursos y la riqueza de las naciones vecinas. Estas tácticas de las corporaciones no podrían ser realizadas sin el apoyo del gobierno marioneta en cuestión, ya que sin la protección de los gobiernos de los países de destino, la esclavización del sistema casi siempre conducen a la guerra. El pueblo nunca irá a la guerra por una corporación, porque la gran mayoría de la gente desea vivir en paz y en armonía con sus vecinos, pero las corporaciones tienen la necesidad insaciable de control del poder y del dinero, y tienen que encontrar cada vez más sucias maneras de impulsar su empresa a otros países para mantener el ciclo de alimentación en marcha. Aquí es donde las empresas pueden contratar a grupos de reflexión para diseñar los planes de largo alcance que les permitan el eventual acceso a los recursos de otros países cuando se encuentran con obstáculos para su agenda. Estos son los llamados think tanks. Los think tanks se componen de individuos que han sido agentes del sistema. Por lo general, se componen de personas muy inteligentes que han rebotado hacia atrás y adelante entre las estructuras corporativas del gobierno, ganando reputación, influencia y el control sobre los entresijos de las instituciones corporativas, bancarias y gubernamentales. Ya se trate de militares, de inteligencia, de necesidades financieras, sociales, políticas o internacionales, una corporación puede contratar a una amplia variedad de grupos de reflexión para crear planes que utilizan los diversos sectores de las instituciones sociales para avanzar en la agenda de su cliente. Tanto los gobiernos como las empresas contratan a estos think tanks por grandes sumas de dinero con el único propósito de crear leyes y organismos facilitando impulsar sus agendas capitalistas. Ahora que el mundo se ha convertido en un estado fascista global, es muy difícil determinar dónde terminan los objetivos de las empresas y dónde empiezan los objetivos gubernamentales, ya que casi siempre son lo mismo. Los think tanks son capaces de utilizar los activos de ambas instituciones al reunir militares, inteligencia, equipos de las empresas para formular planes para acceder a los recursos y objetivos estratégicos que, según estos genocidas, son beneficiosos para la sociedad, que son el gobierno y los bancos. Esta asociación es muy peligrosa para la sociedad en general, y con frecuencia han sido hechas desde la corrupción de las instituciones públicas y contratos oscuros que están siendo ocultados a través de la nube de alto secreto impuesta por el sistema, y también mediante todo tipo de operaciones clandestinas realizadas, tácticas de extorsión, lavado de dinero, asesinatos, golpes de estado, ataques de falsa bandera y otras actividades criminales que son casi siempre orquestadas mediante este tipo de instituciones. Este tipo de instituciones también necesitan la cooperación y el apoyo del gobierno en cuestión a través de la seguridad nacional y los canales oficiales. Los think tanks, entonces, utilizan su influencia para producir políticas para obtener un mayor beneficio para las empresas que los contratan.
Muchas veces es el propio gobierno o las corporaciones que van al grupo de reflexión diciendo que quieren invadir aquí o asegurar sus corporaciones aquí, y es el think tank el que ofrece tanto el plan para crear un evento de facilitación que se lleva a cabo de forma encubierta a través de campañas de sabotaje o ataques de falsa bandera, y luego, cuando la crisis llega a un clímax, es cuando presentan la solución hacia el tratamiento de la crisis que ellos crearon. Esto es llamado problema, reacción, solución. Ellos simplemente crean el problema y luego te dan la solución, mediante sus corporaciones, o mediante sus estados policiales, o mediante sus estados fascistas. El resultado de sus exitosas misiones es el de enriquecer las corporaciones multinacionales, los bancos y los gobiernos por igual, ya que dividen el botín y los recursos. Este programa es tan antiguo como el mismo tiempo. El gobierno entra en juego para proporcionar ayudas y la cubierta oficial para estos programas. Obviamente la guerra y la invasión de las naciones es un asunto desagradable y el gobierno tiene que estar a bordo. Es por eso que siempre vemos a los políticos esclavos en los think tanks que escriben las políticas como especialistas y asesores en todo tipo de eventos. El gobierno es una institución encargada de garantizar las libertades y la seguridad de su población. Esa es la única razón para que ellos existan, y siempre se forma a través de un acuerdo unificado de la gente hacia este fin. La Declaración de los Estados Unidos es un hermoso retrato hablado de por qué se forman los gobiernos, qué se forma y qué es lo que les da el poder, que es el pueblo, y cuándo es apropiado para disolverlos en favor de un nuevo órgano de gobierno. La única forma y la hora de disolver un gobierno adecuado es cuando se convierte en un gobierno corrupto que termine con las libertades, las riquezas y la prosperidad del pueblo. Es en ese momento cuando la gente tiene todo el derecho de anular el gobierno corrupto, ya que quienes formamos el Estado, que somos el pueblo, somos también los mismos que podemos acabar con el Estado. La defensa propia es un derecho natural del ser humano. El gobierno es instituido para ayudar a este derecho natural, pero a veces los gobiernos están tan fuera del contacto con la realidad, están tan corrompidos y saciados de poder, que empiezan a vulnerar los derechos de las personas hasta el punto de la angustia y la ruina que vivimos hoy en día en la sociedad capitalista. Cuando esto sucede, los gobiernos ya no sirven a los intereses del pueblo, y hay que oponerse y se les tiene que desbancar a la fuerza si es necesario. ¿Por qué? Porque una vez más, la autodefensa de la vida y de las libertades de las personas son un derecho universal que supera todas las agendas institucionales, incluidas el gobierno. Las personas tenemos un derecho natural a defendernos contra nuestro propio gobierno, que busca nuestra ruina a través de la apatía, la corrupción y las ansias de poder que permite que todo se salga de control y que las naciones sean esclavizadas. Nada es más destructivo que el gobierno malvado. Una vez asumido el control por los políticos y los agentes empresariales y los reguladores bancarios, la historia actuará de la manera más deshumanizante, repulsiva y tiránica posible, que es lo que estamos viendo hoy en día. Pero ¿por qué el gobierno es un vehículo tan poderoso hacia la tiranía y la opresión? Porque tiene el poder de hacer lo que les venga en gana, incluso hacernos pagar la deuda de los bancos como estamos viendo ahora. También tiene el control de los ejércitos permanentes que dirigen fácilmente a través de sus eventos de crisis que son manufacturados, ya sea en el propio país o en el extranjero, causando estragos en la sociedad y también proporcionando una cobertura política y oficial para las agendas corporativas y globalistas eugenésicas, que son agendas básicamente de despoblación. Los gobiernos tiránicos a lo largo de la historia han asesinado, esclavizado, encarcelado y llevado a la bancarrota a muchos millones de personas. Pero el ciclo del dinero es como una especie de entramado piramidal que sin la actuación conjunta de gobiernos, corporaciones, bancos y think tanks no podría llegar a ser posible el nivel de esclavitud que vivimos hoy en día. ¿Cuál podría ser la solución de todo esto? La única solución es que nos devuelvan al pueblo lo que es nuestro. Los pueblos tenemos que ser dueños de nuestra propia economía. Tenemos que ser dueños de nuestras propias industrias y de los sectores estratégicos claves como la energía y la propia comida. Se tiene que hacer público lo que es público. El propio pueblo se tiene que involucrar más en política y en lo social. Tenemos que terminar con este ciclo de la tiranía del dinero, conquistando lo que siempre ha sido nuestro. O ellos o nosotros, no hay otra. Una vez más, te agradecemos que te hayas molestado en ver este videoprograma y nada más. Como ya sabéis, solo la verdad nos hará libres. Un saludo, gente.